como cada semana en BTV Noticias compartimos la última encuesta de opinión de la consultora Factum. Ya le damos la bienvenida a su director, Eduardo Botinelli. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hemos tratado a lo largo de estas últimas semanas varios puntos que tienen que ver con la opinión de los encuestados por Factum sobre el desempeño del presidente de la República, del gobierno, del Ejecutivo en general, sobre determinadas áreas. Tocamos educación, seguridad, capaz que se me pierde alguno, pero hoy en particular vamos a hablar sobre la opinión de esta gente que ha sido encuestada sobre empleo y otros asuntos. ¿Cuál ha sido el resultado de la percepción que tiene la gente? Bueno, lo primero sí es, dentro de la serie hoy cerramos, digamos, con los temas de la encuesta realizada durante septiembre, la primera quincena de septiembre, y el primer dato es la evaluación que hace la población sobre el desempeño del presidente del gobierno en materia de empleo. Ahí lo que tenemos es una evaluación positiva del 53% de la población que evalúa en forma positiva, 7% muy buena, 46% buena y un 43% que la evalúa en forma negativa. 12% muy mala y 31% mala, y después tenemos un 5% entre quienes se expresaron en forma neutra y quienes no opinaron. Es decir, el primer dato con respecto a la evaluación que hace la población, con respecto, esto es importante, no es cómo está el empleo, sino el desempeño del gobierno en materia de empleo, ¿no? Exacto. Ahí es donde da este resultado de 53% de evaluaciones positivas y un 43% de opiniones negativas. A propósito, ¿qué evolución ha tenido esa percepción? Se cuenta desde el tercer trimestre de 2020 a septiembre de este año. Sí, es un año prácticamente, donde vemos que ha tenido oscilaciones la evaluación que la población hace sobre el desempeño del gobierno en materia de empleo, donde en el tercer trimestre estaba empatada, digamos, las posiciones entre lo positivo y lo negativo, 48%. Sobre fin del año hubo una mejora en muchos indicadores, entre ellos la evaluación sobre el empleo, donde pasó a 53% de las opiniones positivas y 39% las negativas. Pero el arranque del año produjo cambios también en varios de los indicadores que estuvimos viendo, donde la evaluación negativa superó a la evaluación positiva, ¿no? Y ahí, desde febrero en adelante, lo que vemos es que la evaluación positiva pasa del 44% al 53% ahora, y la evaluación negativa pasa del 55 al 43, es decir, se invierte esa diferencia que había en favor de la evaluación negativa, y ahora se ve una recuperación de la evaluación que hace la población sobre el desempeño del gobierno, posicionándose en un 53% a 43%. Es decir, tuvo oscilaciones, lo que se ve es que en los últimos 6 meses ha habido una mejora en la evaluación que hace la población en el desempeño del gobierno en esta materia. Otro de los puntos que se aborda en este sondeo tiene que ver con el aumento de precios, algo de mucha sensibilidad del bolsillo de la población. ¿Qué datos se obtuvieron? Bueno, hasta ahora, digamos, lo que hemos visto han sido todos datos que han sido evaluados favorablemente por la población. Los dos que nos quedan son elementos que son evaluados negativamente por la población. En materia de aumento de precios, esto no es también si aumentan mucho o poco, sino la evaluación que hacen de cómo el gobierno gestiona eso. Lo que vemos es que hay un 36% de opiniones positivas y un 52% de opiniones negativas, ¿no? Es decir, es un saldo negativo, donde hay un 4% que evalúan muy buena la actuación del gobierno, un 32% la evalúa buena, un 13% la evalúa muy mala y un 39% la evalúa mala. Y después tenemos un conjunto importante entre opiniones neutras y no opina, que es mayor al que tuvimos en el anterior, porque en este tema la gente tiende a opinar menos. Pero el resultado, digamos, a diferencia de lo que vimos con los temas anteriores, es un resultado que es negativo en la evaluación que hace la población en materia de aumento de precios. ¿Podría creer que la gente se queja más del aumento de precios de lo que se ve en ese 8%? Bueno, no, probablemente la queja del aumento de precios es mayor, sin dudas. Lo que sí aparece es cómo se evalúa el desempeño del gobierno en esto. Y un dato interesante con respecto a esto.
En los otros datos que estuvimos viendo a lo largo del tiempo, vimos, y lo que vimos sobre empleo, que el porcentaje de personas que evalúan positivamente es mayor que quienes votaron a la calle Pou en segunda vuelta. Es decir, hay un porcentaje de votantes de Daniel Martínez o votantes del Frente Amplio en primera vuelta que evalúan positivamente el gobierno. Bueno, acá tenemos lo inverso. Hay un porcentaje mayor de opiniones negativas que quienes votaron al gobierno en la segunda vuelta. Por lo tanto, hay votantes del propio presidente que hoy evalúan negativamente en este sentido. Y ahí tenés la evolución. Ahí tenemos la evolución donde vemos cómo también, a lo largo del tiempo, lo que vemos claramente es que la evaluación negativa es mayor que la positiva durante todo el año, con algunas oscilaciones y que coincide también el momento más crítico en febrero y en mayo. Es decir, el comienzo del año fue más crítico en la evaluación de la opinión pública y ha descendido. Y aumentan levemente, muy levemente, en las últimas 3 mediciones la evaluación positiva. ¿Y cuál fue la consulta que se hizo por parte de Factum en cuanto a lo que tiene que ver con ingreso de hogares? Bien, este es el último elemento, es justamente cómo evalúa el desempeño del presidente del gobierno en materia de ingreso de los hogares, y ahí lo que tenemos es también una evaluación negativa. Hay un 39% de evaluaciones positivas, donde tenemos un 3% de evaluación muy buena y un 36% buena, y un 54% de evaluaciones negativas, un 16% muy mala, un 38% mala, y hay un 7% entre neutro y no opinión, 5% neutro y 2% de no opinión. Entonces, aquí también, en materia de ingreso de los hogares, la evaluación de la población también tiene un signo negativo, es decir, un saldo negativo entre quienes evalúan negativamente y quienes lo evalúan positivamente. Y también hay una evolución a lo largo de este año de la opinión de la gente, cómo ha permanecido. También ahí tenemos la evolución que muestra algunos signos similares a los que vimos con respecto al aumento de precios, que es el peor momento en febrero y mayo de este año, pero sí se ve un aumento un poco más fuerte de las evaluaciones positivas en las últimas 3 mediciones. Sigue siendo un saldo claramente negativo, pero que muestra algunos signos de mejora en la evaluación. Esto no significa, y esto es algo interesante para analizar en todo el conjunto de lo que hemos visto hasta ahora, que cada tema sea absolutamente independiente, ¿no? Es decir, lo que hemos visto es que los indicadores se movieron negativamente al influjo, entre otras cosas, pero que ha tenido un peso muy importante de la pandemia. Y ahora hay como un cambio de humor, digamos, en ese aspecto que de alguna forma influye. Claramente no es decisivo porque sigue siendo negativos estos dos aspectos. Y los otros que eran positivos o neutros mejoraron levemente. Eduardo, para finalizar, ¿ya alguna consideración de las presentaciones que se han realizado? Bueno, digamos, hicimos una serie de presentaciones que va desde la aprobación del presidente, los principales problemas para la población, lo que fue educación, coronavirus, seguridad pública, y hoy presentamos estos 3, empleo, ingreso de los hogares y aumento de precios. Lo que vemos como gran foto es que hay una serie de elementos positivos para el gobierno, hay un influjo fuerte de lo que es el manejo de la pandemia con una evaluación muy positiva, también evaluación positiva en términos de lo que es la gestión del gobierno en seguridad, en educación y en empleo, y 2 aspectos, y hay algunos más que no presentamos, pero que, por ejemplo, en temas de pobreza, digamos, lo económico-social fuera del empleo tiene evaluaciones negativas y ha sido así a lo largo de todo este periodo. Lo que queda por ver de aquí en adelante es cómo estos indicadores, en la medida que la pandemia se retira como principal problema y empiezan a emerger otros, cómo se mueven esta evaluación de la población en estos aspectos que empiezan a ser más presentes y sin duda muy sensibles. Seguramente cambiará la visión ya con otro humor de que la emergencia sanitaria aparentemente llegaría a su fin. Eduardo, gracias por esta semana. Muchas gracias. Que pases muy bien, saludos.